importar lo que hoy esté sucediendo y sin importar lo que pase en el futuro aquí, nuestra esperanza es que un día estamos seguros de estar con Jesús en su gloria para disfrutar de su presencia y comunión para siempre jamás. Sin duda, no es un domingo como los otros. Las calles están desiertas. Obviamente, nos han recomendado quedarnos en casa, no salir, para no estar trayendo este virus y para nosotros mismos estar protegiéndonos. Pero yo quiero invitarlos a que ustedes recuerden qué significado tenía esta semana en nuestro país. Y ahora no me estoy refiriendo solamente a los cristianos, sino en general. Y creo que el nombre Semana de Turismo logra captar muy bien el significado general que esta semana ha tenido en nuestro país. Una semana donde no había clases en liceos y escuelas, las empresas públicas cierran, dejando apenas una guardia para atender los servicios esenciales. La gran mayoría de empresas privadas, pequeñas y grandes, no atienden al público. Un gran porcentaje de la población se desplaza a otros lugares en esta semana porque toman estos días para descansar o días para la recreación. Y algunos cristianos también han tomado o adoptado estas costumbres, estas conductas. Entonces me pregunto, hermanos, si hemos olvidado el significado real de esta semana, el original. ¿Será que Dios tuvo que intervenir una vez más en la historia de la humanidad porque el hombre ha traspasado los límites yendo demasiado lejos? ¿Qué querrá Dios enseñarnos al intervenir abruptamente en nuestras vidas de esta manera cotidiana, alterándola casi en todas las áreas? ¿Qué hubiera pasado si esto del COVID-19 no hubiera llegado al Uruguay? ¿Qué hubiera pasado en tu vida, en tu familia, en esta semana? ¿Dónde estarías? ¿Estarías involucrado con otros cristianos celebrando la resurrección de Jesucristo? Obviamente recordando en esta semana su venida a esta tierra, su sufrimiento por nosotros, su muerte en la cruz para redimirnos y su resurrección al tercer día. ¿Estarías celebrando esto con otros cristianos? ¿Estarías compartiendo este mensaje de esperanza con otros? O tal vez estarías yéndote lejos para visitar a un familiar. Legítimo, por cierto, pero haciendo algo que no tiene relación alguna con el significado original de esta semana y con lo que Dios quiere que sus hijos estén involucrados. Porque, como recordarán, típicamente en nuestro país, esta semana era la que encontraba más personas en las rutas nacionales.
Era la semana después de la semana de fin de año, era la semana que más vendía bebidas y carne, porque la gente celebraba esta semana y tomaba para estar juntos con otros esparcimiento. Y también para regalar un huevito de chocolate o un conejito. Después de todo, ¿quién creería que un hombre se levantó de los muertos para vivir para siempre? Queridos, si ustedes se fijan bien, en nuestros calendarios todavía figura Semana Santa, Semana de Pascua. Ahora, ¿figura en nuestros corazones? ¿Con qué significado figura esta semana? ¿Cómo celebramos esta semana? Seamos sinceros, por favor. Aun cuando hablamos de iglesias cristianas, de iglesias evangélicas, hay pocas que siguen preparándose y celebrando Pascuas como es debido. Aún nosotros mismos nos hemos cuestionado si deberíamos seguir teniendo reuniones especiales. Nos hemos cuestionado si deberíamos seguir haciendo avanzada, ya que no hay nadie en la ciudad, no hay nadie en las casas. Creo que esto es un llamado de atención muy fuerte. Deberíamos preguntarnos, ¿qué quiere el Señor enseñarnos al imponer en nuestras vidas este paréntesis? ¿Por qué no puedes estar aquí? ¿Por qué tienes que estar en tu casa sin ver a nadie? ¿Por qué Dios quiere que medites de manera diferente en esta semana? ¿Cuál es el tema que deberíamos pensar, hablar? Y me atrevo a decir que Dios quiere que en esta semana tú y yo estemos pensando en la venida de Jesús a esta tierra, en su vida santa y sumisa a la voluntad del Padre, en su muerte dolorosa en la cruz por ti y por mí, y en su resurrección, que victorioso se levantó y triunfó sobre la muerte. ¿Por qué? Porque para eso Él nos dejó una revelación escrita, donde el tema central de toda esta revelación es ese evento de Jesucristo. Y Jesucristo en la cruz, entregando su vida para expiar los pecados y levantándose de la muerte victorioso para reinar por la eternidad. Entonces, ¿cuál es el tema que deberíamos estar celebrando y anunciando? Sino que Jesús fue a la cruz asumiendo toda la culpa del pecador para llevar en su cuerpo el castigo total que la justicia divina demandaba, y hecha la expiación se levantó de la tumba victorioso sin relación con el pecado. Y eso se dio a conocer en una mañana de Pascua, una mañana que hoy estamos recordando. Una mañana cuando María Magdalena llega a la tumba. Y quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20. Y mientras ustedes buscan, quiero hablarles que hay un libro que se escribió, el cual lleva el título María Magdalena. Y es un libro que fue llevado a la pantalla, fue editado como una película, que también lleva su nombre, María Magdalena. Y es, entre otras historias conmovedoras e impactantes, una que cuenta la historia de Jesús, pero desde la perspectiva o desde los ojos de esta mujer que llegó a ser un discípulo de Jesús. Pero
María es una mujer que con el devenir del tiempo, en la historia de la iglesia mismo, ha sido muy perjudicada. En el año 591, el Papa Gregorio I predica un sermón sobre María Magdalena y la pone como la pecadora que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas y los enjugó con sus cabellos y la llama prostituta. Cuando el Evangelio no da nombre de la supuesta mujer pecadora. En el año 2016, la Iglesia Católica decide hacer una actualización de María Magdalena. Y ella recibe su propio festival, su propio día en el calendario católico. Y ahora se recuerda a María Magdalena, el discípulo, que es también un apóstol, el primer testigo ocular del Jesús resucitado y el primer testigo que lleva las buenas nuevas de esto a los apóstoles. Ahora, María no escribió un guión sobre lo que vivió esa mañana de Pascua. Es por eso que cuando leemos los evangelios encontramos en cada uno de ellos una historia que tiene sus matices, sus diferencias. Pero queridos, una cosa es cierta. La Pascua no depende de las típicas imágenes que quedan grabadas en nuestra retina de las películas, donde allí hay personas de pelo y barba larga, vestidos largos, llorando. La Pascua se trata de una noticia que supera ampliamente todas nuestras expectativas, supera todo el límite de nuestra imaginación. La historia de la resurrección de Jesús es más que una luz en la oscuridad. Es más que el canto de los pájaros, que un pimpollo que se abre, que una mariposa que sale de su capullo. Y aunque todas estas imágenes que cité son hermosas imágenes que simbolizan una nueva vida, ninguna de ellas llega a acercarse siquiera a representar la hermosa y poderosa imagen que es la resurrección de Jesús de entre los muertos. Y en aquella mañana de Pascua, María es la primera que ve esta hermosa imagen y la cuenta a otros. Ahora, ¿qué cambio puede significar en la vida de una persona que Jesús haya resucitado? Que Jesús esté vivo. Quisiera invitarte a experimentar en esta ocasión esa mañana de resurrección desde los ojos de esta que fue el primer testigo ocular. Esta que es una historia del antes y el después. Desde el instante en que María se da vuelta y ve, pero sin reconocer la identidad propia de Jesús, quien habla con ella, hasta que es llamada por su nombre. Y entonces hay un cambio significativo. Es cuando ella fija sus ojos en Él y se conecta con la mirada de Jesús, esa mirada de ternura, esa mirada que identifica. Y a pesar de que balbucea palabras sin sentido, Él se separa de ella porque aún no puede ser tocado. Ese es el instante de María. En su Evangelio Lucas nos cuenta que María había sido liberada de la opresión demoníaca. Ella era una mujer esclava del pecado y de Satanás. Y cuando Jesús la halla, la libera.
Y ella comienza a seguir a Jesús como un discípulo. Es más, María Magdalena es de aquellas mujeres, de aquel grupo de mujeres que llega a contribuir para el ministerio de Jesús, ese ministerio itinerante que tiene Jesús al anunciar las buenas nuevas del reino. Su nombre María es asociado al de su procedencia. Ella era de la ciudad de Magdala, de ahí María Magdalena. Probablemente se tratara de una mujer soltera, porque de ser de otra manera, ella se llamaría con el nombre de su familia, de su esposo. Pero más allá de estas presentaciones, quiero invitarlos a sumergirnos y ver esta película que Juan, el director evangelista, nos presenta cuadro por cuadro en el capítulo 20 de su evangelio. Juan, capítulo 20, dice el versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún muy oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Vamos a orar. Dios, en esta hora que estamos leyendo tu palabra y recordando este momento crucial para el cristiano, este momento crucial de la historia de la humanidad, este momento crucial de los planes divinos, queremos, Señor, pedir tu bendición y que tú estés obrando por medio del Evangelio. Porque el Evangelio, Señor, es la buena noticia que Jesús vino a esta tierra para salvar a los pecadores, pagando su liberación al entregar su vida en la cruz. Y habiendo cumplido con la voluntad del Padre, al tercer día Él fue resucitado con poder de entre los muertos. Padre, queremos celebrar y anunciar esta victoria de Jesús, porque es también nuestra victoria, la victoria de los creyentes. Porque como cantamos, si Él vive, nosotros también viviremos. Bendice tu palabra y la gloria sea a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Este capítulo comienza diciéndonos que María, si bien ella sabía que Jesús había muerto, ella sabía que habían bajado su cuerpo de la cruz muerto y lo habían puesto en la tumba, ella fue muy temprano al sepulcro. Y cuando ella llegó, lo que encontró fue muy impactante. La piedra que ella había visto rodar para cubrir la puerta, la entrada de la tumba, estaba quitada. Y ella se apresura a buscar respuesta para saber qué había pasado. Noten versículos 2 y 3. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Vuelve María aprisa a los suyos, y aquí está hablando con Pedro y Juan. Los dos hombres escucharon con mucho interés el asunto, con una creciente preocupación, hasta que ambos al mismo tiempo salen corriendo para el sepulcro. Y cuando llegan, dice que Pedro es el primero en entrar al sepulcro y encuentra la ropa con la cual habían envuelto el cuerpo de Jesús y el pañuelo que cubría el rostro de Jesús. Y nada más. Y se regresan. Pero noten el versículo 11. Dice el versículo 11, pero María estaba fuera, llorando junto al sepulcro.
Noten que María no se enfrentó a la muerte y ahora a la desaparición del cuerpo de Jesús con desesperación, ni con corridas desesperadas, ni con lógica fría, ni siquiera con sentido común. Ella estaba afuera de la tumba y llora. ¿Qué significan sus lágrimas? Tristeza, dolor, pena, temor, impotencia. La manifestación visible frente a una muerte por cruz o por crucifixión en el Imperio Romano, una muerte que estaba reservada para los peores criminales y para los que eran enemigos del imperio, estaba prohibida. El mismo entierro y duelo de las víctimas estaba prohibido. Por lo que estas manifestaciones de dolor por parte de amigos y familiares podrían tener consecuencias peligrosas. Pero era de mañana, muy temprano, y María estaba sola. Y sin ser observada o sin saber que era observada, ella llora fuera de la tumba. Llora por el fin de una relación. Llora porque su esperanza y alguien muy amado había sido puesto allí en el día anterior. Versículo 11 en adelante. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? María no presta demasiado atención, pero estos dos hombres, estos dos varones, son los mensajeros que habían sido enviados para explicar lo que había sucedido. Y es increíble que frente a la pregunta de estos dos varones angelicales, María no manifiesta temor. En una lógica humana, ella responde: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Es como si hubiera llegado a la habitación de un hospital donde estaba su mejor amiga el día anterior y pregunta al personal: ¿dónde pusieron la persona que estaba aquí ayer? Y esta es la pregunta de María. Este es el instante de María. Pero quiero preguntarte, como si fuera para ti estas preguntas: ¿y tú por qué lloras? ¿Cuáles son esos momentos en tu propia vida en los cuales la esperanza parece haber sido enterrada? ¿Por qué lloras? ¿Cuáles son esos momentos en tu vida donde la pregunta que se ajusta es: ¿por qué lloras? Y tal vez no lo hagas exteriormente con una manifestación visible de lágrimas, pero tal vez en tu corazón, tal vez en tu interior, tú sabes que estás llorando. ¿Por qué lloras? ¿Qué te ha llevado a perder el entusiasmo por vivir? ¿Qué te ha llevado a perder la orientación en la vida? Cuando hace unos meses entramos con un grupo a la tumba en el huerto de los Olivos allí en Jerusalén, aunque algunos aseguran que esa no es la tumba original, esa es
la mayoría de las personas que viajan a Jerusalén visitan. Y mientras estábamos allí y entrábamos y salíamos, muchas lloraban. Me puse triste por esas personas, porque yo estaba feliz. Yo estaba feliz de saber que mi amado no se quedó entre los muertos. Mi esperanza es una esperanza viva, porque mi Salvador vive. Entonces, ¿por qué lloras? Esa fue la pregunta de los dos varones a María, pero quiero que noten esto. Al parecer, ellos con esta pregunta no llegaron al corazón de María, porque ella les da la espalda y Juan nos lo dice de esta manera. Cuando había dicho esto, se volvió. Se volvió porque no llegaron a captar su atención. Se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. María es la primera persona en este mundo en ver a Jesús después de su resurrección y no lo conoce de inmediato. Y ella escucha sus preguntas. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y estas preguntas sí llegan al fondo de sus lágrimas. Sus lágrimas son la expresión de su búsqueda. Ella está buscando a Jesús, pero no lo encuentra porque le está buscando entre los muertos. Y permítanme decirlo de esta manera, desarrollando una esperanza terrenal, una esperanza muy limitada, una esperanza de encontrar un cuerpo. María responde a la pregunta del hombre que ella piensa es el jardinero, sino por qué habría de estar allí tan temprano en un cementerio. Dicho sea de paso, este guión sería muy poco serio en una película sobre este tema, porque ¿cómo un discípulo confundiría a Jesús con el jardinero? Pero bueno, Juan lo que está haciendo es limitarse a narrar tal como escuchó. Porque hermanos, es verdad que esto supera nuestra imaginación. Nadie podría imaginarse este escenario. Y se limita a informar lo que escucha. María no se atreve a reír. Se aferra a su lógica. Miren cómo Juan sigue ahí. Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y pienso, ¿por qué querrá María un cuerpo? ¿Qué significado tiene un cuerpo muerto? Tal vez para honrar al difunto según la tradición judía. Tal vez eso tendría sentido en su cultura. Ahora, es verdad que algunos se detienen demasiado tiempo con los muertos que se olvidan de la vida. Encuentran que es más fácil buscar lo de siempre, buscar lo cotidiano, lo familiar, quedarse en el pasado. Encuentran sus pensamientos sobre Jesús más interesante que la misma oportunidad de tener una experiencia personal con Jesús. Y se resisten a tener un instante con Jesús. Pero es el Jesús vivo quien está preguntando: ¿por qué lloras? Es el Jesús que vive quien está preguntando: ¿a quién buscas? Y queridos, en cada sermón
no solamente en Semana Santa, sino que en cada sermón nosotros invitamos a las almas a que hagan esta pregunta a sí mismas y que busquen a Jesús. Animamos a que todos busquen a Jesús. Es verdad que no podrán verlo físicamente, no podrán oírlo acústicamente, pero animamos a las personas a que lo busquen. Yo mismo soy una persona que busca diariamente a Jesús. Y en esta tarde vuelvo a preguntarte, ¿a quién buscas? Si quieres encontrar a Jesús, si anhelas tener una experiencia personal con Jesús, quizás sea tu primera vez, quizás después de mucho tiempo sin tener comunión con Él, quieres volver a experimentar. Yo te animo hoy que busques a Jesús, pero que lo busques de todo corazón, que abras tu corazón para escuchar a Jesús. He escuchado a algunos responder, lo intenté por un tiempo, pero esa no es una vida para mí. Es que no han buscado a Jesús como si estuvieran buscando el tesoro más grande que algún día pudieran llegar a tener. Si yo tengo una moneda de 10 pesos y la pierdo en el barro, tal vez me inclino para ver si la veo. Tal vez, no sé, tal vez la busque, pero si no la encuentro, sigo mi camino sin alterarme, porque son 10 pesos. Ahora, si pierdo la llave de mi casa, la busco hasta que la encuentro. Jesús es la llave de la muerte a la vida. Jesús es la llave a la vida verdadera, a la vida eterna. Si estás buscando la vida verdadera, si estás buscando sentido a la vida, no te des por vencido tan rápidamente. Sigue buscando a Jesús hasta que lo encuentres, o mejor dicho, hasta que Él te encuentre, hasta que Él te llame por tu nombre. María estaba buscando un difunto y estaba frente al mismo resucitado. Creo que podríamos entender perfectamente ese pensamiento de María, porque lo que afirman los cristianos, que una persona muerta, una persona que estaba bien muerta, al tercer día se levantó viva y bien viva, es algo increíble, es algo incomparable, algo inconcebible, es algo que va más allá de toda expectativa y de toda imaginación. Nosotros, más bien como seres humanos, vemos lo que sabemos y esperamos. María no esperaba ver a Jesús allí, por eso ella pensó, debe ser el jardinero. Antes, María solo fue una mujer que lloraba. Lloraba frente a la tumba donde habían enterrado su esperanza, donde habían enterrado a alguien muy amado. Antes fue solo una mujer con sus teorías y pensamientos sobre Jesús. Antes se apartó de estos dos mensajeros porque no halló en ellos respuestas. Pero entonces, escuchen, tan solo un instante y María es otra persona. María es otra mujer. Es una que tiene una vida completamente cambiada en un instante. Este es el instante de María. En ese instante, el hombre que ella cree es el jardinero, le habla.
Más, la llama por su nombre. En ese instante Jesús habla una sola palabra que despierta al corazón de María. Es el Cristo resucitado, es el Señor de la vida y de la muerte. Y esa palabra que logra despertar la conciencia es María. Jesús ha llamado a este discípulo por su nombre y María ha experimentado en un instante que Jesús vive. No está entre los muertos, sino que ha resucitado. Y si te preguntas, ¿cómo puedes hoy llegar a tener una experiencia personal con Jesús? ¿Cómo puedes llegar tú a experimentar que verdaderamente Él vive? Él puede llamarte por tu nombre. Si es verdad que Jesús vive, Él puede llamarte por tu nombre. Cree eso. Si hay un verdadero Dios que vive y reina soberanamente, los 7.700 millones de personas no son demasiadas para que Él conozca a cada una de manera personal y las llame por su nombre. Te pregunto nuevamente, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Estas son preguntas relevantes que muchas personas todavía no han logrado contestar. Si lloras por haber perdido la esperanza, hoy puedes volver a tener esperanza. Si buscas a Jesús hoy, puedes escucharlo, que te llama por tu nombre. Y lo hará teniendo en cuenta quién eres y tus necesidades particulares. María en aquel instante experimentó a Jesús de manera personal. Y si Jesús se acerca a ti y te llama por tu nombre, eso es suficiente para reconocerle y llegar a experimentarle de manera personal, muy personal. Por lo que la relación entre ellos, aquella comunión que había sido perdida, que había sido cortada por la muerte, es recobrada, cobra vida. María en aquel instante experimenta que su vida ha dado un giro. Versículo 16, lean conmigo. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Aquí María responde en su lengua materna. Yo diría esto, María responde con el lenguaje del corazón, porque ella está diciendo, mi maestro. Más allá de un título cortés, de un título respetuoso, es algo muy personal. Cuando Jesús la llama por su nombre y ella identifica esta voz, ella responde diciendo, Jesús, tú eres mi orientación, tú eres mi apoyo, tú eres lo que necesito, lo que estaba buscando, tú eres el todo en mi vida. Estas dos palabras tienen el cambio de vida en Pascua. ¿Me escuchaste bien? En estas dos palabras está el cambio de vida en Pascua. ¿Cuáles dos palabras? María, Raboni. Gustavo, Raboni. Matías, Raboni. José, Raboni. Tu nombre y tu respuesta a Jesús. Jesús te conoce
y te llama por tu nombre para que tú le sigas. En esa película que les cité, María Magdalena, el bautismo juega un papel muy importante dentro de la película, de la trama. Y yo diría que el bautismo ha jugado un papel muy importante desde aquella mañana de resurrección. Saben, los primeros cristianos tenían por costumbre usar el domingo de resurrección para sus servicios bautismales. Personalmente, experimenté que Jesús me llamaba por mi nombre y desde ese día yo le he seguido como discípulo. Y otra de esas ocasiones especiales, cuando escuché mi nombre, fue cuando yo me bauticé. Recuerdo que escuché mi nombre. Me dijeron: Gustavo, ¿crees que Jesús vino a este mundo para vivir y morir por ti? ¿Crees que Él murió en la cruz tomando tu lugar y que al tercer día resucitó para redimirte de tus pecados? En esa ocasión, obviamente, fue mi pastor quien decía mi nombre en lugar de Jesús. Pero queridos, el Señor Jesucristo en Juan 10, versículo 11 dijo: yo soy el buen pastor. En Juan 10, 2 al 4 leemos: el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Una parábola dicha por Jesús para referir esto que estamos viendo aquí, que es el instante de María, quien llegó a ser una oveja del rebaño de Jesús, quien escuchó la voz de Jesús, que le llamaba por su nombre y reconoció su llamado y le siguió. El Jesús resucitado, el Jesús que vive, Él puede llamarte por tu nombre. Por favor, sigue su invitación para que te bautice y seas unido a Él en su muerte y en su resurrección. Y como su discípulo, dale ahora esta respuesta que le dio María: Raboni, que quiere decir mi maestro, mi Señor, mi orientación, mi ayuda, mi apoyo. Eres lo que necesito y he estado buscando. Eres el todo en mi vida. No quiero seguir buscando en ningún otro lugar el sentido para esta vida. Jesús lo es todo. Como dije, esta es una historia del antes y el después. Y lo que sucede, noten por favor, es que María deja de llorar y empieza a proclamar. Porque María es enviada por Jesús a los apóstoles para decirles que Jesús vive. Versículos 17 y 18. Ahí en Juan 20, versículos 17 y 18 dice: Jesús le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Quien tiene una experiencia personal con Jesús quiere aferrarse a Él, quiere guardar este momento, quiere mantenerlo. Sin embargo, Jesús no puede ser guardado, agarrado, pero Él está allí para enjugar las lágrimas y enviarte a otros, para entregarles
las buenas nuevas de que Él vive. Jesús envía a todos desde el mismo sitio de este encuentro con Él para que vayas y, como dice aquí, ve y cuenta lo que has vivido conmigo. Empieza con mis hermanos, porque el encuentro con Jesús, en primer lugar, conduce a la comunión. Jesús no llamó a sus discípulos al aislamiento, a que permanecieran en un círculo cerrado, pequeño, sino que los comisionó, los envió. María debe decir que Jesús va al Padre y prepara un lugar allí para todos los que confían sus vidas a Él. Jesús fue a preparar un lugar para nosotros. Y cuando vas como María y cuentas a otros sobre esto, Dios no solamente sigue siendo mi Dios, sino que es nuestro Dios. Cuando cuentas a otros, no deja de convertirse en mi Padre y se convierte en nuestro Padre. Ya no es más mi iglesia, es nuestra iglesia. Versículo 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las buenas nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Qué bueno que algunos hoy día siguen transmitiendo este mensaje. Siguen contando a otros lo que han experimentado con Jesús. María es llamada el apóstol de los apóstoles. Ella es el primer testigo ocular que ve al Jesús vivo y lleva este mensaje de esperanza, este mensaje de resurrección, de victoria a otros y reproduce en otros esta experiencia personal con Jesús. Es mi oración que tú tengas una experiencia personal con Jesús, que tú te encuentres con el Cristo vivo. Hoy cuando hables con otros, cuéntales acerca de tu experiencia personal con Jesús y de cómo en un instante, escuchando tu nombre, ha habido un giro en tu vida. Has experimentado una transformación y anímalos al mismo tiempo a que sigan a Jesús, a que escuchen con el corazón el llamado de Jesús y vengan para tener una esperanza renovada, para tener una nueva vida. Pascua es el sí de Dios a la vida por la fe en la resurrección. Si tras el velo de lágrimas ves su mano extendida, tómala. Si oyes su voz, síguela. Él te llamará por tu nombre. Comprende y acepta la misión. Ve y anuncia a todos que Jesús vive, que Jesús tuvo un encuentro contigo, que Jesús es tu Salvador, que vive y que reina, para que otros puedan también tener la oportunidad de tener un encuentro con Jesús, un encuentro personal que en un instante hará que la vida cambie, hará que la vida tenga verdadero significado. Que Dios te bendiga en esta Pascua. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, nuevamente por esta verdad bendita que abraza nuestro corazón. Esta verdad que alimenta nuestra esperanza, que Jesús vive, que Jesús reina y que un día Él vendrá para inaugurar su reino de paz, de santidad, de amor, de gozo. Te damos gracias porque hoy Él está llamando y lo hace personalmente, hablando al corazón, ofreciendo una nueva oportunidad, ofreciendo perdón,
ofreciendo esperanza, ofreciendo nueva vida. Padre, oro por estas personas que están escuchando, quizás por primera vez, para que le hables al corazón y por medio de tu Espíritu pueda haber allí un toque, una transformación. Oro por aquellos que tal vez ya conocían el Evangelio, pero están apartados, no están teniendo comunión con Dios, para que ellos también puedan ser llamados por esa voz de amor y vengan para tener comunión. Padre, aviva nuestros corazones en esta Pascua, para que nosotros podamos tener una esperanza renovada de que tú volverás, de que esta vida no es todo, sino que es apenas el comienzo. Aquí nos encontramos con el Cristo vivo, aquí escuchamos su llamado y vamos para vivir con Él. La gloria sea a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga ricamente. Felices Pascuas.